Muy bien, vamos a comenzar. Voy a compartirles la presentación. Acá. Muy bien. Entonces, como les decía, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes, ya en nuestra tutoría número 2 de la materia de Estadística General. Recordar, pues, nuestro coordinador de la materia es el licenciado Alexander Ábalos y mi persona, Yulisa Moreno, pues estoy acompañándoles como su tutora para, pues, su grupo. Muy bien, ahora vamos a dar inicio. Recordarles, ¿verdad? Que ya tendrían que haber leído el material de la unidad 2 que está en la plataforma. Si no lo han terminado, invitarles pues, a que puedan finalizar de leerlo y animarles, ¿verdad? El día de ahora es justo que vamos a trabajar lo más importante de la unidad 2, pero no está de más que usted lea el material completo para que pueda entender pues, por completo, porque ya hay más ejemplos, hay más cosas, pero de cómo usted puede ampliar su conocimiento de la unidad 2 aparte pues, de lo que vamos a ver el día de ahora. Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo. Solo no sé antes de iniciar con el desarrollo, si alguien tiene alguna pregunta específica si de lo que ha leído en la unidad 2. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, Va. sí. Vale, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo en sí, ¿verdad? Que es justamente, vamos a trabajar pues la unidad 2 como les hacía mención, y es justo de lo que se evalúa pues también en la tarea, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, la unidad 2, si usted ya leyó el material, pues ahí bien lo dice, se llama descripción, exploración y comparación de datos. Ese es el tema de la unidad 2 y tiene como 4 subtemitas, ¿verdad? Que vamos a ver. El primero es resumen de datos cualitativos, que comentarles, lo iniciamos en la tutoría de repaso, que fue el día jueves a las 7, como habíamos quedado, ¿verdad? Comentarle si no, si usted no pudo estar, puede ver la grabación, ya está en la plataforma, yo revisé ahora y el enlace ya está en plataforma. Ya el coordinador hizo el favor de colocarlo. Entonces ahí pueden ver el inicio de este tema, de este subtemita que es resumen de datos cualitativos. Y ahora lo vamos a finalizar porque en la tutoría de repaso solo lo iniciamos. Muy bien, luego está el otro que es resumen de datos cuantitativos que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Justamente. Luego veremos las medidas de posición o localización, cuáles son esas, y las medidas de dispersión. Y vamos a finalizar, son 5 subtemitas, con los diagramas de caja. Eso es lo que tenemos para ver el día de ahora. Entonces, como les decía, vamos a iniciar con el subtema 2.1, que es un resumen de cómo trabajar los datos cualitativos. Entonces, ahorita necesito que usted recapitule, ¿verdad? Vaya y recuerde lo que vimos en la tutoría 1, porque en la tutoría 1 justo trabajamos cuáles eran los datos cualitativos, ¿verdad? Entonces, en la tutoría de repaso iniciamos hablando sobre las frecuencias absolutas para datos cualitativos, frecuencias relativas porcentuales. Todo eso lo trabajamos en la tutoría de repaso 1, ¿verdad? Que es como lo básico. Y ahora vamos a ver, vamos a proseguir ya con los gráficos estadísticos para datos cualitativos. Solo antes de pasar a los datos, a los gráficos, quisiera que alguien de ustedes me mencionara si se recuerda cuando un dato es clasificado como cualitativo. No sé si alguno de casualidad se acuerda. Cuando son cualidades, por ejemplo, el Muy color del bien, pelo. excelente, le felicito. Cuando son cualidades, ¿verdad? No números, por ejemplo, colores. Decíamos, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Que pueden ser de manera cualitativa. Entonces, es bien distinguible, ¿verdad? Cualitativo y cuantitativo. Entonces, ahora que ya tenemos eso, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar con cualidades, como le decía uno de ustedes. Entonces, los gráficos para representar estas cualidades, pues los más utilizados son los diagramas de barras o columnas y los diagramas de sectores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo, en qué consiste cada uno de ellos. Yo sé que para muchos de ustedes esto ya es familiar porque son cosas que se ven, ¿verdad? En el bachillerato y todo lo demás y son bastante básicas, por decirlo así.
Entonces, usted no tiene que afligirse porque esto es justo lo que vamos a trabajar ahorita, lo normal. No hay nada así, fuera de lo normal. Entonces, vamos a empezar. Este, recordando, y tenemos como ejemplo aquí una tabla de frecuencia. Entonces, miren, aquí tenemos la tabla de frecuencias para datos categóricos. Tenemos las categorías, como decía acá, cualidades, ¿verdad? Por ejemplo, distracción del conductor, no guardar distancia reglamentaria, invadir carril, ebriedad, no respetar señal de prioridad, velocidad excesiva. Esas eran algunas causas, creo que al escucharlas cabal suenan, ¿verdad? Causas de accidente, ¿verdad? Puede ser a veces porque la distracción, el conductor se distrae, porque otro invade el carril, porque va ebria la persona, entonces todo eso, ¿verdad? Y aquí tenemos las frecuencias de cada una de estas categorías. Entonces, hablábamos en la tutorial de repaso, pero voy a aprovechar esta tabla para recordar, ¿verdad? La frecuencia, aquí dice solo frecuencia, pero esa es la frecuencia que se conoce como absoluta, es la que dice la cantidad de veces que sucede cada una de las categorías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí al final la frecuencia 57 quiere decir que hay 57 respuestas, por decirlo así, de personas, 57 personas contestaron ciertas cosas. Por ejemplo, 14 pues dijeron que los accidentes se dan por distracción del conductor. Entonces, se dijeron que no, que era por no dar la distancia reglamentaria entre cada auto, ¿verdad? Lo que manejan, no sé si alguno de ustedes maneja, ¿verdad? Ya sea una moto, un automóvil, sabe que hay una distancia que se debe guardar entre uno y otro auto o moto, pero lastimosamente en nuestro país lo vemos a diario en los tráficos, en los trabazones, en todo, que usualmente pues no se guarda. Y muchas veces por eso, no sé si a alguno le toca viajar en unas carreteras que son demasiado frecuentes, como los chorros, que donde es rapidito, ¿verdad? Si hay un tráfico y no van guardando la distancia, ¡pum!, se pega, uno, dos, tres carros. Entonces, ahí hay 13 personas que son por eso, ¿verdad? Por invadir carril, 12 personas, ebriedad, una, no respetar la señal de prioridad, 8, velocidad excesiva, 9. Entonces, esa es la frecuencia absoluta, ¿verdad? El valor que corresponde a cada una de las categorías. Luego también vimos la tutoría de repaso, pero aprovecho a recordarlo también acá, la frecuencia relativa. Esa se saca simplemente de dividir la frecuencia absoluta, por ejemplo, para la primera categoría es 14, entre el total de la frecuencia absoluta, que en este caso es 57. ¿Sí? Aquí está. Entonces, 14 entre 57 da 0.24. Y eso es simplemente la frecuencia relativa. Y así se va sacando para cada uno de los datos. Lo que tiene de especial la frecuencia relativa que usted debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Para verificar que esté correcta, es que al final toda la suma de frecuencia relativa debe darle obligatoriamente 1, ¿sí? Entonces, esto así tiene que ser. Si no le da 1 es porque ha cometido algún pequeñito error o no es sí un error, sino una mala aproximación también. Porque aquí es de buscarle, ¿verdad? Cuando debo de aproximar, lo que debo de conseguir al final es que me dé 1. Eso es lo importante. Y pues como le decía, la frecuencia relativa es simplemente la frecuencia absoluta entre n, que es la cantidad de datos. Así se saca cada valorcito. También aquí no se ha colocado, pero aparece la frecuencia relativa porcentual, que para esa nada más la frecuencia relativa se multiplica por 100 y ese ya me da el porcentaje, ¿sí?, de cada categoría. Entonces, por si la llegan a pedir en algún momento, ¿verdad? La frecuencia relativa porcentual es esa, la relativa por 100 y eso ya me da un porcentaje. Muy bien. Vamos a ver ahora. Acá, vamos a ver la representación gráfica para datos cualitativos, como les mencionaba, ¿verdad? Primero vamos a ver el gráfico de barras. Dice que un gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano, tal que en uno de los ejes se representan las categorías y en el otro eje se representan las frecuencias. Entonces, caballo, como uno lo piensa, ¿verdad? Gráfico de barras, en uno de los ejes van las categorías, en el otro de los ejes va la frecuencia absoluta. Y acá, vamos a ver. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, justamente esa tabla anterior, y la tenemos ya su gráfico, el gráfico de barras, en este caso en el eje X, que es el eje horizontal, están las categorías y en el eje Y está la frecuencia absoluta. Aquí está, ¿verdad? La distracción del conductor, por ejemplo, dijimos que había 14, cabalito, la barra llega hasta 14. Aquí se fue haciendo de 2 en 2, pero usted la puede hacer de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Lo importante es que lo haga de la misma cantidad acá, ¿verdad? Eso es lo que debe de ser importante. De ahí es opcional de qué tan grande lo quiere usted hacer, ¿verdad? Y dependiendo de qué
tan grande, es el valor más grande, por decirlo así, con el que está trabajando. Entonces, así, ¿verdad? Luego, el no guardar distancia, dijimos que era 13, hago una barrita hasta el número 13, justo entre 12 y entre 12 y 14, ¿verdad? La mitad, cabal. Invadir carril 12, ebriedad 1, no respetar señales de prioridad, ¿verdad? 8, aquí está, todo normal. Entonces, este es en sí, pues, el gráfico que conocemos como de barras. Luego tenemos el gráfico de sectores. Este dice que un gráfico de sectores es una representación circular de las frecuencias relativas de una variable cualitativa categórica, ¿verdad? Que permite su comparación de una manera sencilla y rápida, ¿verdad? Hay unas personas que cuando son datos así, categóricos, no les gustan los gráficos de barras, sino que prefieren hacer los gráficos circulares, ¿verdad? Y es cuestión de cómo usted quiera representar y dar a conocer a otra persona los datos, ¿verdad? Porque los gráficos son eso es lo que usted debe de tener claro. El gráfico es esa herramienta que le ayuda a usted a darle un enfoque más llamativo, más bonito de toda la información, de todos los datos que usted tiene, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo usted lo quiera mostrar, pues así lo va a dar a conocer, ya sea en un gráfico de barras o un gráfico de sectores o de pastel, como es conocido también. Entonces aquí tenemos este ejemplo, que dice que suponga que el Ministerio de Turismo ha publicado una tabla con los conteos de visitantes a 4 centros turísticos durante las vacaciones de Semana Santa en el 2017. Datos hipotéticos, ¿verdad? Entonces el gráfico de sectores correspondiente quedaría como se muestra a continuación. Ahí está. Tenemos los visitantes a los centros turísticos. Por ejemplo, en Atecosol fueron 980 personas, a la Huilopango fueron 1430, fueron más que Atecosol, ¿verdad? A la Costa del Sol es donde se ve claramente, ¿verdad? Si usted mira aquí, es el pedazo más grande, el rojo, es donde fueron 2160 personas. Y a este otro lugar, el verdecito, fueron 530. Entonces, el gráfico de pastel permite eso, ¿verdad? Que usted en un simple vistazo pueda ver rápidamente cuál es el color más grande. El rojo es el pedazo más grande del pastel. Entonces, ese fue el que tuvo mayor incidencia de visita, ¿verdad? El verdecito. Ese fue el que tuvo menor incidencia, el pedacito más pequeño. Entonces, para eso, pues, es muy útil lo que es el gráfico de sectores. Luego, tenemos lo que son las medidas estadísticas para datos cualitativos. Entonces, vamos a iniciar hablando de la moda, que si tal, algunos lo escriben como MO. La moda dice que es el valor de la variable que más veces se repite en una distribución de frecuencias, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, eso es lo que tiene que recordar usted. La moda hasta el nombre lo dice, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, se refiere, ahorita está de moda esto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, esta blusa está de moda, ¿por qué? Porque un montón de personas la están usando, ¿verdad? Lo que la mayoría usa ahorita. Entonces, cabal, en los datos aquí, la moda es justamente eso, ¿verdad? El valor que más se repite, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces dice que MO, la moda, es la mayor frecuencia o repeticiones de elementos. Muy bien. Y con eso, anterior, finalizamos los datos cualitativos, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Ahí yo les he mostrado dos gráficos como ustedes pueden representar y que son los más utilizados para datos cualitativos, pero existen otros más que usted lo puede encontrar en material. Si quiere investigar un poquito más, pues puede hacerlo. Luego vamos a hablar un poquito del resumen, pero ahora de datos cuantitativos, ya no cualitativos, ya no categoría, ¿verdad? Como me decían, ahora datos cuantitativos. Y antes de empezar con los datos cuantitativos, no sé si alguno de ustedes quisiera comentarme, si se recuerda, que en la tutoría 1, ¿cuáles vimos que eran los datos cuantitativos? Son los que se pueden contar, los Muy que se pueden bien, ¿verdad? cuantificar. Esa es como la táctica, ¿verdad? Que uno dice, son los que puedo contar, realizar operaciones, ¿verdad? Como suma, resta, multiplicación, división, ¿verdad? Y exactamente son pues los numéricos, ¿verdad? Porque con categorías yo no puedo multiplicar así, o sea, no se puede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la definición. Muchísimas gracias por contestar. Y ahora vamos a ver cómo se trabajan los datos pues cuantitativos.
Entonces, primero tenemos las variables cuantitativas. Y aquí dice, algo que ya vimos, ¿verdad? Están formadas por datos que toman valores numéricos y pueden ser discretas si solo toman un número entero de valores o la distancia entre dos datos consecutivos es constante y continuas si pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, justo lo que vimos en la tutoría 1 y es justo lo que a usted le preguntan en la primera parte de la tarea, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que tener claro en cómo distinguir datos cualitativos, cuantitativos y también sus subcategorías que habíamos visto también. Entonces, eso es como la primera parte de la tarea. Ahora vamos a ver cómo voy a trabajar con ellos. Entonces, tenemos aquí, dice que según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, conocido como MARM, la cantidad de sismos registrados, ya sean locales y regionales, para el mes de marzo del año 2015, y hablando de sismos por día, del 1 al 31 de marzo se tienen estas cantidades. Miren, ahí están, ¿verdad? Todo, ¿verdad? El primer día se tuvo un sismo, el otro se tuvieron 4, el otro 4 y así sucesivamente, la cantidad de sismos. Nos dicen que a partir de la información anterior construir la tabla de frecuencias simple, ¿verdad? Entonces, cuando recordemos tabla de frecuencias simple, nos están pidiendo las frecuencias como las normales, ¿verdad? La absoluta, la relativa, si usted quiere sacar la porcentual, pues no está de más que la saque. Bueno, pero ahorita vamos a ver. Aquí está, miren. Entonces, ahora, miren, mis categorías, ¿verdad? No son categorías, palabras, por decirlo así, ¿verdad? Son numéricos ahora. Lo que estoy trabajando con números, ¿sí? Entonces, en mi tablita, bueno, aquí yo tengo que ver cuáles son los números que aparecen. Entonces, vemos acá que el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, el 10 no aparece, por eso no lo ponen, el 11, el 12. Entonces, vamos a ver cuántas veces aparece que hubieron 0 temblores, ¿verdad? Sismos, cuántas veces hubo un sismo, cuántas veces hubieron 2 sismos. Eso es la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, solo hay un 0, dice, vamos a corroborar que sea cierto eso. Aquí está, vemos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vamos al siguiente. Hay 2 ceros, aquí estaban los 2 ceros cabal, hay solo un 1, ¿verdad? Usted se va en la tablita, ¿verdad? Aquí, como estamos retrocediendo, es más difícil. Cuando uno lo tiene cabalito enfrente, ¿verdad? Cabal se ve, ¿verdad? Usted busca, aquí estaban los 2 ceros anteriores, solo un 1, que es cabal no hay otro 1, y así sucesivamente, ¿verdad? Usted va sacando las frecuencias de cada uno, cuántas veces aparece cada uno de estos valores. Por ejemplo, aquí quiere decir que solo hubo un 7, ¿verdad? Solo hubo un día que hubieron 7 sismos. Aquí hay 2, del 12 significa que 2 días hubieron 12 sismos, ¿sí? Entonces, eso. La relativa, ya dijimos cómo se sacaba, ¿verdad? Es la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. 2 en 31 da 0.065 y así se sacan las demás frecuencias. Luego aquí aprovechamos a recordar la acumulada. La frecuencia acumulada absoluta, ¿de dónde se saca? Pues de la frecuencia absoluta, y acumulada quiere decir que voy acumulando, así como la palabra lo dice. Entonces, para sacar la acumulada, el primer número de la frecuencia absoluta se coloca idéntico, en este caso es 2. Luego, ese valor lo sumo con el siguiente. 2 más 1, 3, aquí está. 3 más el siguiente. 3 más 3, 6. Aquí está. 6 más el siguiente. 6 más 4, 10. 10 más el siguiente, 10 más 5, 15. 15 más el siguiente, 15 más 3, 18. Miren, y así sucesivamente usted va sumando el siguiente, hasta llegar al último. Y lo bonito de aquí que usted puede ver, si, de nuevo, si no se ha equivocado, es que en el último valor tiene que darle el total de frecuencia absoluta. Por ejemplo, acá son 31 datos. Entonces aquí está, tiene que darme 31, ¿sí? Entonces, aquí está. Si no me da, usted puede decir, pues me he equivocado en algo, voy a revisar. Luego aquí también aparece la frecuencia relativa acumulada. Y pedirles disculpas, aquí es acumulada, ¿verdad? Es la acumulada de las relativas. ¿Cómo se saca? Igual que la acumulada de la absoluta. Tomo el primer valor, 0.065, lo sumo con el siguiente. S más 0.032 me da 0.097. 0.097 más 0.097 me da 0.194. Y así voy sumando con el siguiente, me da este, con el siguiente, me da este, y así. Y aquí lo bonito de la frecuencia acumulada relativa es que al final, en la última, tiene que darme 1, ¿sí? Como he ido sumando,
Yo sé que al sumar todas me da 1, entonces como voy sumando la primera más la siguiente más la siguiente, entonces aquí en el último valor pues tiene que darme obligatoriamente 1. Y así es como se sacan las frecuencias absolutas, relativas, las acumuladas absolutas y las acumuladas relativas. Y luego vamos a ver los datos, los gráficos estadísticos para este tipo de datos cuantitativos. Tenemos pues los diagramas de barras o columnas, los diagramas lineales, diagramas de dispersión, histogramas y polígonos de frecuencia, ¿verdad? Nosotros vamos a ver algunos, como les digo, y usted pues puede verificar los demás en el material o buscando pues por su propia cuenta algún video. De esto hay tanta información, ¿verdad? Muchísima. Yo sé que algunos le han buscado, como no lo habíamos visto aún, ¿verdad? Busco videos para la tarea, ¿verdad? Porque justamente pide alguna de estas cosas. Y ojivas también. Muy bien, vamos a ver nosotros pues lo que es el diagrama de barras o columnas ahora para datos cuantitativos. Dice que es un tipo de gráfico que consta de dos ejes, de los cuales se escoge a uno de ellos para representar a la variable de estudio de acuerdo a la distribución de frecuencia generada, y el otro para representar la frecuencia de cada categoría. Si es el eje vertical en el que se marcan las frecuencias, el diagrama será de columnas. Por el contrario, si es el eje horizontal donde se representan las frecuencias, el diagrama será de barras, ¿verdad? Así como informativo. Acá está, ¿verdad? Bueno, tenemos este ejemplo. Dice que se realizó un estudio sobre una muestra de 100 familias con 4 integrantes para determinar cuál es el gasto semanal de alimentación, obteniéndose la siguiente distribución. Miren, aquí tenemos el gasto en dólares y el número de familias. De 0 a 50 dólares, dijeron 10 familias que tenían ese gasto, ¿verdad? Dice semanal, ¿verdad? Sí, imagínense, 10 familias dijeron que gastaban de 0 a 50 dólares semanales. 26 familias dijeron que no, que ellos gastaban de 50 a 100 dólares semanales. Luego, 24 familias dijeron que no, ¿verdad? Que gastaban de 100 a 150 dólares. 17 familias dijeron que de 150 a 200 dólares. 13 familias dijeron que de 200 a 250 dólares. 8 familias dijeron que no, que ellos de 250 a 300 dólares. Y finalmente, solo 2 familias dijeron que ellos gastaban de 300 a 350 dólares semanales, imagínense. Pero bueno, aquí tenemos el gasto en dólares y el número de familias que dijeron que gastaban esa cantidad. Y acá tenemos el gráfico, ¿verdad? Gasto en alimentación de familia de 4 integrantes, pero todas las familias que se entrevistaron fueron de 4 integrantes. Entonces, acá está, ¿verdad? Acá colocamos, en este caso, colocamos, los intervalos en el eje horizontal, pero usted tiene la opción, ¿verdad? Como le decía al inicio, ¿verdad? Puede colocarlo aquí o puede colocarlo aquí. Al final es opcional, como a usted le guste más, como a usted le gusta representarlo. Las dos formas son aceptadas. Entonces, aquí tenemos el primer intervalo de 0 a 50, la frecuencia absoluta es de 10, ¿verdad? Aquí está, hasta el número 10. De 50 a 100 dólares, 26 personas por aquí. De 100 a 150, 24 personas. De 150 a 200, 17 personas. De 200 a 250, 13 personas. De 250 a 300, 8 personas. Y de 300 a 350, 2 personas. Entonces, aquí está. Y luego se hacen pues las barritas, ¿verdad? Entonces, a la altura pues que corresponde cada intervalo. Y ahí está pues nuestro gráfico ya para datos cuantitativos. Luego tenemos el polígono de frecuencias. Dice que este es otro gráfico representativo de las variables cuantitativas continuas, que consiste en un diagrama de segmentos rectos articulados en los puntos que se generan al ubicar en el plano a cada marca de clase. Mira, aquí aparece otro término, marca de clase, con su respectiva frecuencia. La variable de estudio se ubica en el eje horizontal, representada por las marcas de clase, y la frecuencia de clase absoluta relativa o porcentual en el eje vertical. Vamos a ver. Y aquí tenemos el polígono de frecuencias. Por ejemplo, tenemos estos datos, ¿verdad? El C sub I, miren, el C sub I que aparece acá es lo que aparecía ahí como
marca de clase, ¿sí? Ese es el que se conoce como marca de clase. ¿Cómo se saca ese? Miren, aquí nos lo dan ya, ¿verdad? Un 55, pero ¿cómo sale? Simplemente sale de sumar los extremos de los intervalos y dividirlos entre 2. 50 más 60 entre 2 da 55. 60 más 70 entre 2 da 65. 70 más 80 entre 2 da 75. 80 más 90 entre 2 da 85. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, así es como sale la marca de clase. Y esta es muy útil cuando son datos con intervalo, ¿verdad? Para sacar muchas cosas, la marca de clase se utiliza. Luego el FI es la frecuencia, ¿verdad? Absoluta, aquí está, ¿verdad? De cada uno. Y al final son un total de 65 datos los que tengo. Y la frecuencia FI mayúscula se representa como la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Por ejemplo, el primer término es 8, 8 más 10, 18, 18 más 16, 34 y así sucesivamente. Al final me da el total de datos cabal que son 65. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a colocar esto en el polígono de frecuencias? Pues para eso se necesita la marca de clase, como decía ahí, ¿verdad? Este se saca justo del gráfico que aparece aquí como el de barra, ¿verdad? Pero unidos aquí. Polígono de frecuencias es ese. Entonces tiene usted aquí las barritas normal de cada intervalo, por ejemplo, de 50 a 60, la frecuencia absoluta es 8, ¿verdad? Hago mi barrita, miren, del intervalo de 60 a 80 en el 8. Luego de 60 a 70 es 10, llego hasta el 10 mi barrita. Del 70 a 80 es 75, miren, mi barrita llega hasta el 75. Luego de 80 a 90 es 85, ¿verdad? Cabal llega a 85 aquí y así sucesivamente cada barrita. Luego, ¿cómo sale esas? Después de colocar las barritas unidas, se deben colocar las marcas de clase. Por ejemplo, la primera marca de clase era 55. Entonces, justo a la mitad de 50 y 60 está el 55 aquí a la mitad. De ahí subo a la frecuencia absoluta que de este primer intervalo, que es 8, ¿verdad? Entonces, justo aquí, ahí en el medio, pues va el primer puntito. La otra marca de clase es 65, aquí a la mitad, subo hasta la frecuencia que es 65, aquí está, y lo coloco. Y así sucesivamente se va colocando justo a la mitad, ¿verdad? De cada barrita. Y al unir todos esas marcas de clase, esos puntos medios, y teniendo en cuenta que inicio como en cero de Y, por decirlo así, ¿verdad? Justo en el eje X y termino en el eje X, este es el que se conoce como polígono de frecuencia. Entonces aquí es donde aparece lo que es la marca de clase que yo quería mostrarles también. Luego, esos son los gráficos que vamos a ver cómo son los más utilizados, ¿verdad? Para dar a conocer este tipo de datos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son las medidas de posición o localización. Tenemos aquí lo que son las medidas de posiciones centrales. En ellas pues están la media, la aritmética, geométrica, armónica, la mediana, la moda y las medidas de posición no centrales también. Aquí están los cuantiles, yo sé que, no sé, pero es que esto cabal suena como a bachillerato, ¿verdad? Cuartiles, los deciles, los percentiles, que a veces cuestan un poquito sacarlos a algunas personas. Pero decirles que estos son prácticamente fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas, ya que usted entienda la fórmula, sacar esto pues no es complicado. Entonces, primero vamos a ver las medidas de posición o localización. Primero tenemos lo que es la media aritmética. Entonces, aquí yo les he mostrado lo que es la fórmula de la media aritmética. Entonces, yo sé que la mayoría la aprendimos, ¿verdad? Es sumar todo, el promedio, decimos, ¿verdad? De los datos. Usted saca el promedio, justamente se está hablando de la media aritmética. Entonces, la media se representa por una X con una barrita. Y eso, ¿verdad? Sumar todos mis datos y dividirlo entre la cantidad de datos que yo tengo. Eso es la media aritmética. Vamos a ver acá. Luego tenemos la mediana, que está para encontrarla. A veces hay personas que confunden la media con la mediana, pero la media es un promedio de mis datos.
En cambio, la mediana me dice quién está en la posición en medio, por decirlo así justamente. Para la mediana es necesario que yo ordene mi dato, ¿verdad? Luego calculo la posición de la mediana y ya pues obtengo las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a ver acá. Entonces tenemos este ejemplo. Aquí nos dice que consideremos las calificaciones obtenidas en el examen 2 de Estadística General del año 2018. Y nos dan todos estos datos. Mira, hay unos que en el examen 2 sacaron 10, otros sacaron 9, otros sacaron 5, otros 4, otros 6. Bueno, ahí nos dan todas las notas. Dice que con estos datos calcular la mediana y la muda. ¿Sí? Aquí está. Entonces, venimos. Primero, si nos pidieran sacar la media no la piden sacar, pero si nos la pidieran sacar, ¿qué haríamos? Sumaríamos 10 más 9 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 4 más 6 más 8 más todos los datos y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Para eso tenemos que contar cuántos hay, ¿verdad? Si usted se fija, algunas veces en la indicación me van a decir cuántos datos tengo, pero en este caso no me lo dicen, entonces usted tiene que contar cuántos datos hay. Entonces los cuenta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Los cuenta todos y al final usted va a ver que hay 38 datos aquí. Si no me cree, le invito a que los cuente y va a ver que hay 38 datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la media? Aunque no nos la piden, esto es como un extra, ¿verdad? Sumo todos mis datitos y lo divido entre 38. Y esa es la media. Fácil, esa no hay para dónde perderse. Luego, la mediana. La mediana, yo les decía, primero lo que tengo que hacer es ordenar mi dato, ¿sí? Entonces vengo yo, digo, ¿quién es la menor nota que hubo? Ah, hubo un 2, quiero ver si hubo un 1 o un 0. No, no hubieron unos ni 0. Entonces hubo un 2, ya no hay otro 2, no es el único 2. Luego hay 3, veamos. Sí, aquí hay un 3, miren, aquí hay otro 3. Ya no hay 3, ¿verdad? 3 y 3. Aquí está, 3 y 3. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Luego, los 4, ¿verdad? Ajá, aquí te ponemos todos los 4, luego todos los 5 que hay, que hubieron bastantes 5, miren. Luego los 6, también hubieron varios. Luego 3 7, 5 8, 2 9 y 3 10. 3 personas que sacaron 10. Entonces, vean, este es el primer paso para encontrar la mediana. Luego que ya los he ordenado, voy a buscar su posición, ¿sí? Entonces, si usted busca información, hay como la mediana dan como algo diferentes maneras. A veces dan cuando son datos pares, datos impares, pero esta siempre funciona. Mire. Si usted a la cantidad de datos para encontrar la posición le suma 1 y lo divide entre 2, eso le va a dar la posición de la mediana. En este caso, son 38 datos, le suma 1 da 39, entre 2 da 19.5. Entonces, a ese 19.5 le está diciendo en dónde está ubicada la mediana. Entonces, usted cuenta la posición 19.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.5. Es decir, entre 6 y 6. Cuando le dé un número decimal es que está entre esos dos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Pues va a sumar el número que está en la posición 19 y en la posición 20, en este caso, que es 6, lo suma más 6, es 12, eso lo divide entre 2, da 6, y esa es la mediana. Entonces, eso es lo que quiero que usted entienda, ¿verdad? Si le da un número entero, pues la posición, el número que está en esa posición, pues esa es la mediana. Pero si le da un decimal, suma el anterior y el siguiente entre esa mitad que usted quedó, y lo divide entre 2 y esa da la mediana. En este caso, pues es 6. Aquí está. Luego, la moda. ¿Qué dijimos que era la moda? Era el número de veces, el que tenía mayor frecuencia absoluta, el que se repite más, por decirlo así. Entonces, usted empieza a ver, si usted hiciera su tabla de frecuencias, por ejemplo, en este caso, hubiera servido hacer una tabla de frecuencias para ver los datos de una mejor manera. Entonces, solo hay un 2, hay 2, 3, hay 1, 2, 3, 4, 4, veamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, ¿verdad? Veamos los 6, se ven bastantes también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, hay más 5. Entonces, la moda en este caso, pues es el número 5, porque es el que más se repite. Muy bien, ahí estamos. Luego tenemos el mismo ejemplo, miren. Dice, considera las calificaciones obtenidas en el examen 2 de Estadística General en el año 2018. Le dan las calificaciones. Con esos datos calcular la media, mediana y moda en el reestudio, dice. Entonces, yo les decía en la tutoría de repaso, ahí también les mostré, ¿verdad?
como el inicio, por decirlo así, de cómo trabajar en RStudio. Les decía, pues, y aprovecho ahorita decirlo nuevamente, que RStudio en esta materia se quiere que usted lo conozca como una herramienta, ¿verdad? Como Excel. Yo sé que muchos estamos acostumbrados a usar Excel, ¿verdad? Entonces, pero no está de más conocer algo nuevo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar siempre disponibles a conocer cosas nuevas. Entonces, el coordinador en plataforma ha colocado un manual para conocer el RStudio, ¿verdad? De cómo utilizarlo y todo lo demás. También yo le voy a compartir para que usted pueda utilizar. Yo sé que algunos ya lo han estado utilizando, ¿verdad? Y algunos de ustedes ya han trabajado allí, yo sé que otros no. Entonces yo sé que algunos ya estuvieron explorando, otros quizás no. Yo les voy a compartir en el WhatsApp, por si usted no lo ha hecho aún, un enlace donde usted puede descargar RStudio. Pero usted puede decir, no, hombre, yo no quiero mi memoria de la computadora llenarla, ¿verdad? No, 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 yo no quiero descargar R, ¿vale? No hay problema, no lo descargue. Puede trabajarlo en línea. Hay una versión que se puede trabajar en línea, ¿sí? Entonces, le voy a compartir otro enlace que es para trabajarlo en línea. Y no es necesario crear cuentas. Yo en la tutoría de repaso les expliqué detenidamente cómo usar el que es en línea, ¿sí? Entonces, si quiere, si está interesado, puede ver la tutoría de repaso, como le mencioné anteriormente. Ya está en la plataforma el video, por eso no lo voy a hacer ahorita, pero es muy fácil. Usted le da clic al enlace que yo le voy a mandar, lo redirecciona a la página, ahí entra con su correo de la universidad, con eso basta, sin hacer cuentas ni nada. Y de ahí ya tiene su espacio en el estudio como que lo tuviera descargado, con toda normalidad, le va a funcionar normal. Entonces, ahí está. Bueno, dicho eso, comentarles que, bueno, aquí yo les he colocado también, y les decía yo en la tutoría de repaso que en R, ¿verdad? Más que todo de conocer las fórmulas, las funciones, perdón, no son fórmulas, son las funciones de cómo realizar ciertas cosas. Por ejemplo, si usted quiere realizar un gráfico, hay una función que le hace el gráfico de una sola vez. Entonces, usted pone en internet cómo graficar, realizar un gráfico de pastel en R y ¡pum! Le va a salir ahí. Ahí le va a decir, esto se hace así, usted mete esta función y automáticamente le va a salir. Lo que tiene R, y eso sí se lo comento, es que algunas funciones requieren que usted instale o le agregue algunos paquetes, como látex, por decirlo así, ¿verdad? Que para ciertas cosas hay que agregarle paquetes. Lo mismo es en RStudio. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con látex. Es lo mismo sucede con RStudio, ¿verdad? Hay ciertas funciones que no le van a funcionar si usted no le instala o no le agrega ciertos paquetes. Entonces, pero cuando usted investiga, ahí le dice todo. Tiene que agregar este paquete para que le funcione y todo lo demás. Entonces, eso es lo bonito, que R es muy utilizado, aunque uno a veces piense que no, pero es bastante utilizado por personas matemáticas, estadísticas. Entonces, ahí les queda, ¿verdad? Ahí les queda esa como espinita, se las dejo por decirlo así, para que usted en un momento, pues, si no lo ha hecho, ¿verdad? Pueda darse un vistazo en RStudio. La tarea 1, pues, le permite que usted lo haga, lo trabaje ya sea utilizando Excel, utilizando RStudio, ¿verdad? Haciéndolo a mano, pero es más complicado. Pero da opciones, ¿verdad? Pero como yo le digo, usted siempre que tiene que estar disponible, nosotros tenemos que estar disponibles a aprender cosas nuevas. Entonces, aquí está la media, miren, yo en la tutoría de repaso les decía que como la unidad más básica en R, es cuando usted mete datos así, ¿verdad? Por ejemplo, la C siempre es como lo que denota los datos que usted va a meter y tienen que ir entre paréntesis. Aquí está, miren, mete todos los datos. Está la función sum, que le suma todos los datos. La función len le da la cantidad de datos. Entonces, al dividir la suma de todos los datos entre la cantidad de datos, justamente le da la media, ¿verdad? Esta es una forma de sacar la media. Otra función que se llama min, esa justamente le da la media también. Esa la da directamente sin que usted use la función suma ni la función len. ¿Sí? Otra función es la función min, que esa directamente tira la media de una sola vez. La mediana se puede sacar utilizando la función media. Y en otras también se puede usar la función sort. Entonces ahí usted ve cuál le funciona, ¿verdad? Dependiendo de cuál ha instalado.
esto en cuál versión está trabajando. Y la moda, miren, necesita un paquete. Para estas no necesita paquetes, pero la moda sí. Entonces, la moda necesita estos paquetes, instalarlos, usted los instala, luego puede usar la función modes de datos, porque usted ya metió sus datos acá, y automáticamente le va a tirar la moda y justo le va a pegar, como decimos, con estos valores que ya sacamos a mano, por decirlo así, a mano. Entonces, aquí está, y les dejo esas funciones para que en algún momento usted pues pueda practicarlas. Muy bien. Luego tenemos lo que son las medidas de posición o ya de localización, que son conocidas, ¿verdad? Y aquí vienen los cuantiles. Dice que para encontrar los cuantiles se deben de ordenar los datos de menor a mayor, como la mediana, miren, para que vamos a ver qué relación hay ahí. Y luego calcular la posición, ¿verdad? Y obtener las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a ver acá. Tenemos este ejemplo, miren. Dice que aquí están ordenados las edades de 20 estudiantes de la asignatura de Estadística General. Entonces, miren, tenemos edades. Si usted cuenta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuenta, van a haber 20 datos, justo 20 datos. Entonces, son edades de 20 estudiantes. Dice que el recuento de observaciones n igual a 20 es par en este caso, sí, ¿verdad? Hay 20 datos y 20 es par. Por lo que la mediana está en la posición 20 más 1 entre 2, como ya la aprendimos, ¿sí? Si usted se recuerda, la mediana la sacábamos, ¿verdad? La cantidad de datos más 1 entre 2. No me da la mediana, esto me da la posición. Eso quería decirles también, hay que tener mucho cuidado. El n más 1 entre 2 me da la posición de la mediana, no la mediana, ¿sí? Entonces, 20 más 1 es 21 entre 2, 10.5. Mi mediana está en la posición 10.5, dice. ¿Cuánto es la posición 10.5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.5, es decir, aquí entre 26 y 26. Cuando den la mitad que les decía yo, sumamos los dos extremos, ¿verdad? 26 más 26 entre 2, y ese me da el valor de la mediana. Dice aquí, es decir, entre la observación 10 y la observación 11 en la lista ordenada. Hay 10 casos por encima de esta posición y 10 por debajo de esta posición. Dice aquí que el primer cuartil es la mediana de las primeras 10 observaciones. Miren, la mediana, nosotros ya la sacamos aquí de todos los 20 datos, es 26 más 26 entre 2, 26, ¿verdad? Entonces, ahora, el cuartil 1, ¿cómo se saca? Pues simplemente sacando la mediana de mis primeros 10 términos, ¿sí? Aquí está, desde el 19 hasta el primer 26. Ese es el cuartil 1. Entonces, usted dice, ¿cómo saco el cuartil 1? Solo voy a utilizar 10 datos ahora. Entonces, 10 más 1 es 11 entre 2 es 5.5. Contamos la posición 5.5. 1, 2, 3, 4, 5.5. Aquí está, justo en medio de 23 y 23. Sumo 23 más 23 entre 2, 23. Entonces, el cuartil 1 es 23. Entonces, comprobemos eso. Ya lo comprobamos, es cierto. El cuartil 3, ¿cómo se va a sacar? Suman, viendo la mediana de las últimas 10 posiciones, desde este 26 hasta el 47. Son 10 datos, digo yo. ¿Cómo sacó la mediana de esos 10 datos? 10 más 1 entre 2. 10 más 1, 11. Entre 2, 5.5. Cuento ahora la posición 5.5 desde la posición 11 que la estoy tomando como 1, ¿verdad? Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 5.5. Aquí. Entonces, mi mediana está entre 38 y 39. ¿Cómo lo voy a hacer? Sumo los dos extremos. 38 más 39 entre 2 me va a dar 38.5. Y aquí está. El cuartil 3 es 38.5. Entonces, a ver cómo lo dirán aquí. Ahora nos dicen que hay que observar que los cuartiles son resistentes. ¿Qué quiere decir eso de resistentes? Por ejemplo, dice, el cuartil 3 tendría el mismo valor si la edad más alta fuera 57 en lugar de 47. Si en lugar de 47 hubiera 57, el cuartil 3 no cambia, el cuartil 1 tampoco hubiese cambiado, ¿sí? Entonces, esto no tiene inferencia, por decirlo así, en si altero un dato mayor, menor, ¿verdad?
Porque los cuartiles me dan posiciones, ¿verdad? Me habla de posiciones. Por ejemplo, los cuartiles, el cuartil 1 me está hablando de que, por ejemplo, que es el 23, que del 23 hacia abajo y hay un 25% y del 23 hacia arriba hay un 75% de datos. Eso es lo que significan los cuartiles. El cuartil 2, que es el que siempre coincide y es exactamente el mismo valor de la mediana, que habíamos dicho que era 26, lo que me dice es que abajo de 26 van a haber 50% de los datos y arriba de 26, 50% de los otros datos, ¿sí? Entonces, el cuartil 3, que me va a decir que dijimos que era 38.5, que abajo de 38.5 hay un 75% de datos y arriba hay un 25% de datos. Entonces, esos son mis tres cuartiles. Cuartil 1, 2 y 3 son los que me van partiendo, dividiéndome porcentajes de datos. El cuartil 1, 25 abajo, 75 arriba. Cuartil 2, que es igual a la mediana, 50 y 50. Cuartil 3, hay un 75% abajo del cuartil 3 y un 25% arriba de él. Entonces, ese es el significado de los cuartiles. Me dicen qué porcentaje de datos están por encima y por debajo de él. Muy bien, antes de continuar y pasar a lo siguiente, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, todo bien, gracias. Muchas gracias, muy amable. Entonces, pasamos a lo siguiente. Y ahora vamos a ver las medidas de dispersión, ¿verdad? Estas sí me dicen qué tan dispersos, como la palabra lo dice, están mis datos. En cambio, los cuartiles no me lo decían, si ustedes se fijaban. Aquellas son medidas de posición, como le decía, estas son de dispersión. La primera y una de las súper conocidas es la desviación estándar. Y esta mide la dispersión al observar qué tan lejos están las observaciones de su media. Entonces, la desviación estándar, bueno, tiene tiene diferentes notaciones, ¿verdad? En este caso, la denotan por la letra S minúscula y dice que la varianza se representa por S al cuadrado, sin la raíz, ¿verdad? Hay una relación entre la desviación estándar y la varianza, ¿sí? Entonces, la varianza es S al cuadrado, es decir, sin la raíz cuadrada. De un conjunto de observaciones es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones de su media. En símbolo, la varianza de n observaciones, x1 hasta xn, se representa de la siguiente forma. Miren, cada datito le resto la media. Para eso, obviamente, tengo que haber sacado la media con anterioridad, que usted ya aprendió a sacarla. Le eleva al cuadrado más el otro dato, le resta la media, el resultado lo eleva al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a su último dato, le resta la media y lo eleva al cuadrado. Y luego divide todo eso entre n menos 1. Entonces, esta es la varianza, ¿verdad? S al cuadrado, varianza. O en notación más compacta dice, aquí está escrito como sumatoria, S al cuadrado, que es la varianza. La sumatoria es de 1 hasta n, que es la cantidad de datos, del valor x sub i, es decir, cada datito menos su media, eso no cambia, la media es de todos los datos, al cuadrado entre n menos 1. Y luego tenemos, esta es la varianza. La desviación estándar, pues, es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la desviación estándar se representan por S, la varianza S al cuadrado, y simplemente la raíz cuadrada del valor que obtuve en la varianza. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere la desviación estándar, primero saca la varianza, luego le saca raíz cuadrada al valor que encontró y así obtiene la desviación estándar. Muy bien, dice que si se tiene una distribución de frecuencias, X sub i representa la marca de clase o punto medio de la clase. Esto es por si acaso usted tiene intervalos, ¿verdad? Entonces, lo que yo les decía, la marca de clase es muy utilizada cuando se trabaja con intervalos, porque ahí las fórmulas hay que adecuar cada fórmula a cuando son trabajadas con intervalos, a cuando son trabajadas con datos. Dice, representa la marca de clase o punto medio de la clase. Y F sub i, la frecuencia absoluta de la clase o intervalo. Luego tenemos que, entonces acá tenemos la fórmula, ¿verdad? S al cuadrado es igual x sub 1 menos la media al cuadrado por F sub i1, ¿verdad? Que es la frecuencia del intervalo más x sub 2 menos la media al cuadrado por F sub 2, que es la frecuencia del otro intervalo, ¿verdad? Más así sucesivamente.
Entonces, aquí esta fórmula es cuando tengo datos agrupados, ¿verdad? Es decir, en intervalos. Entonces, aquí está de forma compacta cada X sub I, que es la marca de clase, ¿verdad? Miren aquí, no es cada dato, porque como cuando tengo intervalos no tengo datos en sí, tengo intervalo para la redundancia. Entonces, aquí ocupo la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, menos la media al cuadrado y lo multiplico por su frecuencia. Y todo eso entre n menos 1. Y la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de esta parte, como bien lo habíamos mencionado. Y aquí tenemos un ejemplo para llevar a cabo este dato. Nos dice calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos. Me dan el 1, 3, 5, 7 y 9, sabiendo que corresponde a una muestra. Entonces, lo primero que hay que sacar cuando usted le pidan la varianza o la desviación estándar, en este caso me piden los dos, es la media, porque ya vimos que en la fórmula lo vamos a utilizar. ¿Cómo sacamos la media? La media es la más fácil, es el promedio, ¿verdad? Sumo cada dato y lo divido entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 entre 5, porque hay 5 datos. La suma me da 25, 25 entre 5 me da 5. Ahí tengo la media. Ahora dice que vamos a calcular la varianza de estas muestras que me dan. Entonces la varianza ya vimos que su fórmula es C al cuadrado igual a la sumatoria de cada datito menos la media al cuadrado entre n menos 1. No voy a ocupar la de la marca de clase porque no la tengo en intervalos, son exactamente los datos, ¿sí? Entonces empiezo. Aquí me han puesto la fórmula, ¿verdad? Extendida, el primer dato menos la media al cuadrado, más el segundo dato menos la media al cuadrado, más el tercer dato menos la media al cuadrado, más el cuarto dato menos la media al cuadrado, más el quinto y último dato menos la media al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre n menos 1. Entonces, ahora voy a sustituir la fórmula. Permítanme, voy a cerrar esto. Voy a sustituir la fórmula acá. Y el primer dato es 1, ¿verdad? 1 menos la media me dio 5 al cuadrado, más el otro dato es 3 menos 5 al cuadrado, más el otro dato es 5 menos 5 al cuadrado, más el otro dato es 7 menos 5 al cuadrado, más el otro dato es 9 menos 5 al cuadrado. Entre hay 5 datos menos 1, según la fórmula. Luego realizo cada una de las operaciones. 1 menos 5 es menos 4. Miren, aquí hay que tener mucho cuidado. Menos 4 al cuadrado me va a dar 16 positivo porque el menos está en el paréntesis, es decir, que el cuadrado me está afectando al menos. Y eso quiere decir que el número, el signo menos desaparece, ¿verdad? Según la regla que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Cualquier número negativo elevado a una potencia par me da positivo. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16 positivo, más 3 menos 5 es menos 2, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, 5 menos 5 es 0, 0 al cuadrado es 0, 7 menos 5 es 2, 2 al cuadrado es 4, 9 menos 5 es 4, 4 al cuadrado es 16. Entre 5 menos 1 me dio 4, ¿verdad? Realizo la suma de 16 más 4 más 0 más 4 más 16. Eso da 40, lo divido entre 4 y pues eso es 10. Entonces he obtenido que la varianza es igual a 10 en este caso. Luego dice pues que el valor de la varianza es de 10. Ahora vamos a calcular la desviación estándar, teniendo en cuenta que la raíz es la raíz cuadrada de la varianza, lo que les decía. Entonces vengo y ese que es mi desviación estándar, simplemente sacar la raíz al valor de la varianza. La varianza me dio 10. Si saco la raíz de 10, pues me da aproximadamente 3.16 más o menos. Entonces, esa es pues el valor de la desviación estándar. Y eso es lo que me pedían, ¿verdad? Y con eso pues finalizo el ejercicio porque este es lo que me pedían realizar. Y luego acá pues yo les he colocado la varianza y la desviación estándar para datos agrupados. Entonces, y cuando es una población y una muestra. Entonces, vean, son similares, ¿verdad? Cuando es una población, el símbolo, cuando usted vea en algún ejercicio o algo, el símbolo sigma se llama este símbolo, que parece una R colochita gordita, ¿verdad? No sé cómo la ven ustedes, pero ese símbolo se llama sigma, sigma al cuadrado. La varianza se saca de igualito. Miren, la suma de todos los datos de cada marca de clases menos la media que se representa por mu al cuadrado por la frecuencia absoluta de ese intervalo entre n, que es la cantidad de datos que yo tengo. En cambio, la varianza para una muestra, como en el ejemplo anterior nos decían que era una muestra, trabajábamos la suma de todos los datos
la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que tengo de la muestra menos 1, ¿sí? Esta es la diferencia. Este es entre n y este es entre n menos 1, dependiendo si es una población o muestra con la que estoy trabajando. Y las notaciones, ¿verdad? Sigma, ¿verdad? Es la desviación estándar, que es la raíz de sigma al cuadrado. Y en la muestra la desviación estándar es S, que es la raíz de S al cuadrado. Aquí faltó el cuadrado, perdón. Y luego la media para la población se representa por mu. Para ella se saca la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, por la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Y para la muestra, la media es X con una barrita arriba, que es la suma de cada marca de clase de cada intervalo por la frecuencia absoluta de cada intervalo entre la cantidad de datos. Esta sí no cambia, siempre es entre la cantidad de datos. Y aquí está, ¿verdad? Número de elementos es cuántos elementos tengo, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, ahí está, les ponía esa tablita por eso. Y aquí tenemos un ejemplo para poner en práctica eso. Nos pide calcular la varianza y la desviación estándar de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Entonces, tengo la edad y la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, de 0 a 2 años hay 7 niños, de 2 a 4 años hay 8 niños, de 4 a 6 años también hay 8 niños y de 6 a 8 años hay 7 niños. Si sumo todo esto, pues me va a dar el total de niños que han salido, ¿verdad? Entonces, aquí está. Entonces, bien, como voy a sacar la varianza y la desviación estándar, yo necesito, bueno, sustituir la fórmula que les mostré anteriormente. Entonces, para ello, vamos a sacar la marca de clase de cada intervalo porque lo vamos a ocupar. La marca de clase, como dijimos que se sacaba, ¿verdad? La suma de los extremos entre 2, ¿verdad? 0 más 2, 2 entre 2, 1. 2 más 4, 6, entre 2, 3. Y así sucesivamente vamos sacando la marca de clase de cada valor. Luego tenemos la frecuencia absoluta, la que me dan ahí, ¿verdad? De 0 a 2 años hay 7 niños, de 2 a 4 años hay 8 niños, de 4 a 6 hay 8 y así. Luego yo sumo todo esto y me obtengo que hay 30 niños en total. Luego, X sub I por F sub I no lo saco solo por querer, ¿verdad? Sino porque yo digo, voy a regresar acá. Acá. Entonces, para la media yo necesito la suma de X sub I por F sub I, ¿verdad? Para realizar la media. Entonces, hago esa multiplicación de X sub I por F sub I, para acá, para sacarla, ¿verdad? Entonces, al multiplicar X sub I por F sub I, 1 por 7, 7, 3 por 8, 24, 5 por 8, 40, 7 por 7, 49. Si hago esa sumatoria me da 120. Entonces, aquí yo les he colocado en chiquitito la media, mu, que es la suma de X sub I por F sub I, que ya lo sacamos aquí. Miren, haciéndolo en la tabla sale como más fácil después emplearlo en la fórmula. Entonces, dio 120 entre la cantidad de datos que es 30. 120 entre 30 da 4. La media es de 4 años. Ahora vamos con la varianza. Para la varianza yo necesito cada marca de clase X sub I menos la media. Y luego eso al cuadrado. Entonces, primero saco cada marca de clase menos la media. Es decir, la media ya la sacamos que era 4, ¿verdad? Por ejemplo, 1 menos la media que es 4. 1 menos 4 me da menos 3, cabal. Luego el siguiente, 3 menos la media que es 4, 3 menos 4 me da menos 1. Siguiente, 5 menos 4 me da 1 positivo, 7 menos 4 me da 3 y ahí está. Luego necesito X sub I menos la media al cuadrado por la fórmula de la varianza, ¿verdad? Entonces, estos valores los elevo al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Y luego, finalmente, necesito este valor de X sub I menos la media al cuadrado, multiplicarlo por F sub I, que es la frecuencia. Esta de aquí, la frecuencia absoluta. Entonces, al 9 lo multiplico por 7, me da 63. A 1 lo multiplico por 8, me da 8. 1 por 8 me da 8. Y 9 por 7 me da 63. Sumo esto y me da 142. Entonces, miren, cuando ya lo saca una tabla, ya lo tengo como más sencillo. Toda esta sumatoria ya la tengo que es 142. De toda esta fórmula se ve bien fea, pero miren, al sacarla parto por parte sale bonito, sale fácil. Luego, entre la cantidad de datos, ya teníamos que era 30, lo divido y me da 4.73 años aproximadamente. Nos dice que recordemos que la varianza queda expresada en unidades al cuadrado, ¿verdad? Por eso dice años al cuadrado. Por ello, nos queda años al cuadrado. Ahora, como último paso, calculamos la desviación estándar, recordando que es la raíz cuadrada positiva, pues, de la varianza. Entonces, sigma va a ser la raíz cuadrada de sigma al cuadrado.
Entonces, la desviación estándar es igual a la raíz del valor que obtuve de la varianza, que es 4.73 años al cuadrado. Y eso ya me da un valor de 2.1, ¿verdad? O 2.17 más o menos años. Esa es la desviación estándar de las edades de los niños, ¿verdad? De estos 30 niños que fueron pues tomados. Muy bien. Y con eso pues ahí tenemos la parte de la media, la mediana, ¿verdad? La varianza, la desviación estándar. Y ahora vamos a ir finalizando hablando con lo que es el diagrama de caja. Dice aquí que un diagrama de caja es un gráfico del resumen de 5 números. Miren, aquí es importante 5 números. ¿Cuáles son? Primero dice que hay una caja central que se extiende entre los cuartiles 1 y 3. Ya aprendimos cómo sacar los cuartiles 1 y 3. Luego, una línea en la caja marca la mediana, que es el cuartil 2, ¿verdad? Entonces, en el cuartil 2 va a haber una línea. Y luego dice líneas extendidas desde afuera de la caja a las observaciones más pequeñas y más grandes. Entonces, dice que las líneas extendidas a las observaciones más pequeñas y más grandes son llamadas algunas veces bigotes, así se les llama. Y los gráficos de caja son llamados gráficos de caja y bigote, algunas personas, ¿verdad? Dice que algunos software pues proveen muchas variedades de gráficos de caja, algunos de los cuales usan opciones diferentes para la colocación de los bigotes, ¿verdad? Y depende usted puede buscar diferentes software, los va a mostrar de alguna manera diferente, pero siempre va a contener eso que he mencionado anteriormente. Entonces, acá tenemos el diagrama de caja. Dice que cuando miras un gráfico de caja, primero localizas la mediana, ¿verdad? Que es el cuartil 2, la cual marca el centro de la distribución, porque usted sabe que la mediana, el cuartil 2, me dice que arriba de él hay un 50% y abajo de él hay otro 50%. Luego miras la dispersión, dice, o sea, qué tan distribuidos están los datos. Para eso sirve este. Luego dice que los cuartiles muestran la dispersión de la media y de la media mitad de los datos y los extremos, las observaciones más pequeñas y las más grandes. Muestran la dispersión del conjunto de datos completo, dice. Entonces, aquí tenemos este ejemplo que habla sobre las edades de 20 estudiantes de estadística general. Entonces, aquí tenemos, hay uno que tiene 40, otro tiene 26, otro 26, otro 31, y así sucesivamente están las edades de 20 estudiantes. Entonces, ¿de dónde salió este diagrama de caja? Lo primero que hay que sacar, como dice ahí, ¿verdad? Bueno, primero sacamos el valor mínimo, ¿verdad? El valor mínimo, usted empieza a ver cuál es el valor más chiquito. Quiero ver aquí el valor más chiquitito. Hay uno que tiene 21. Vamos a ver si hay alguien que tiene menos de 21. Ah, sí, hay un 19. Veamos si hay alguien menor que 19. Se empieza a ver. No, ¿verdad? 19 es la edad más pequeña. Entonces, más o menos por aquí, 19. El valor mínimo. Ahí coloca una línea, ¿verdad? Una rectita que en este caso está con verde. Luego usted empieza a ver cuál es el valor más grande, ¿verdad? Aquí hay un 47. Ahí solo tiene que tener cuidado de ver bien, ¿verdad? Cuál es el valor más grande y más pequeño. Entonces, aquí 47, ¿verdad? Entonces, por aquí más o menos. Ahí está el valor máximo. Hace una línea. Luego calcula, como ya aprendimos, a sacar el cuartil 2. El cuartil 2 dijimos que era la mediana, ¿verdad? Entonces usted primero tiene que ordenar estos datos, luego que están ordenados, ve como son 20 datos, 20 más 1, 21 entre 2, 11, 20 más 1, 21 entre 2, 10.5. Entonces, en la posición 10.5, pues va a estar la mediana, ¿verdad? Encuentra quién es y hace una recta. En este caso, la recta está dada con color verde. Ahí está la mediana. Entonces, se coloca. Luego, con los primeros 10 datos, sacamos la mediana de los primeros 10 datos, con ese da el cuartil 1. Luego que lo hemos encontrado, colocamos el cuartil 1 ahí, donde va, en este caso acá. Luego, de los últimos 10 datos, como ya aprendimos a sacarlo en el ejemplo que hicimos, también de los últimos 10 datos sacamos el cuartil 3, siendo la mediana de esos últimos 10 datos. Y en este caso queda por acá, el cuartil 3. Luego, ¿qué hacemos? Entre el cuartil 3 y el cuartil 1 tenemos que hacer la caja. Es como la caja principal, pero como decía ahí, ¿verdad? La mediana solo es una recta, el valor mínimo queda abajo, ¿verdad? El valor máximo arriba, representado con una línea que es la que se conoce como bigote, por decirlo así, ¿verdad? Y luego usted nada más puede ver, ¿verdad? Aunque aquí pareciera que no, ¿verdad? Arriba de esta línea verde hay un 50% de datos y abajo hay otro 50%.
¿Qué quiere decir eso? Usted ve aparentemente mayor arriba. Uno puede decir, no, hombre, aquí arriba de este cuartil 2 no es 350. O abajo del cuartil 2 no hay otro 50. Miren, bien, bien chiquito se ve el pedazo, pero no. ¿Por qué? Porque aquí esto me dice qué tan dispersos están mis datos. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que aquí abajo hay muchos más datos, ¿verdad? Porque aquí abajo sí hay un 50%, pero aquí hay las edades justamente están entre el valor mínimo y la mediana, hay justamente una mitad, pero están más cerquita, por decirlo aquí, mientras del cuartil 2 hasta el valor máximo están más dispersos los valores. Hay más diferencia, pero siempre hay un 50% de datos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Me muestran qué tanta dispersión hay entre los datos, este diagrama de caja. Para eso es para mostrar dispersión. Y para eso usted tiene que saber nada más cómo encontrar el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 e identificar el valor mínimo y el valor máximo. Y así es como se encuentra pues lo que es el diagrama de caja. Y pues con eso es lo que teníamos pues para platicar, para compartir con ustedes el día de ahora. Y de avisos nada más está el de la tarea, ¿verdad? Así como les recordé ahí, ¿verdad? La tarea 1, la fecha límite está para el 13 de marzo, es decir, justo para mañana. Entonces les invito a que si aún no la ha trabajado, ¿verdad? Echémosle gana, como decimos, el día de ahora para trabajarla, el día de mañana, para poder entregarla y poder obtener la nota de su primera actividad, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me la pueden hacer y con gusto yo estoy pues para apoyarles, ¿verdad? Como yo les he dicho siempre, yo siempre estoy revisando la plataforma, el correo, por si usted tiene alguna pregunta. Entonces, no sé si alguno de ustedes ahorita tiene alguna duda o alguna pregunta. Voy a irme con ustedes nuevamente. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda. Todo el ciclo vamos a trabajar con R, licenciada. Muy buena pregunta. Fíjese que sí, se ha intentado, siempre es que R tiene muchas cualidades, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se quiere como que usted lo conozca, ¿verdad? Entonces siempre se le van a estar dando, hasta el momento así se nos ha dicho, ¿verdad? Las opciones de trabajarlo en R, en Excel, ¿verdad? Porque Excel es como el que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces se quiere como ir incluyendo R y se va a tratar de sí en todo el ciclo irlo tratando, ir dándoles pinceladas, por decirlo así, ¿verdad? Yo les invito a que vean el material, el coordinador ya hizo el favor de colocar él coloca resúmenes del material completo con lo más importante y ahí ha puesto códigos con que usted puede copiar y pegar para irlos corriendo en R, para que usted se vaya familiarizando un poquito más si aún no lo ha hecho, pero sí la intención es esa, que usted a lo largo del ciclo vaya trabajando aunque sea un poquitito con él. No sé si alguien más tiene algo otra, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Aquí María me decía que no en el chat. Muchas gracias, María. Y pues como les digo, ¿verdad? Si las dudas pues a veces van surgiendo cuando uno va trabajando, ¿verdad? Entonces, si usted pues le surge alguna duda mientras va trabajando su tarea, pues sin duda, ¿verdad? Usted escríbame en la plataforma el correo y yo pues con gusto le voy a contestar. Entonces, si no hay preguntas, no se me desconecten, les voy a tomar la asistencia. Permítanme. Voy a pegarla. Ahí está. Y pues los felicito porque los tres se han conectado. Estamos completos, igual que en la tutoría 1. Así que, no sé si no hay preguntas, pues nos quedaríamos hasta acá. Me van a quedar unos minutitos libres, por decirlo así, después de la tutoría para que puedan continuar con la tarea si aún no la han terminado. Y para los que ha terminado, pues de descanso merecido, ¿verdad? Si ya se entregó esa actividad. Y pueden avanzar en otras cosas, en otras lecturas, ¿verdad? De la materia. O yo sé que llevan otras materias también, pues pueden avanzar en algo más de otra materia. Entonces, si no hay preguntas, pues como siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo un excelente fin de semana y nos veríamos en la tutoría de repaso dentro de 2 semanas, ¿verdad? Que ya tocaría la tutoría 3 y antes, día jueves a las 7, no se les olvide, nuestra tutoría de repaso. Entonces, cuídense y feliz fin de semana a todos. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana.